Mi papá fue muy estricto y eso es algo bueno porque me ayudó a estudiar día y noche. Y de eso yo aprendí tener disciplina, compromiso. Cuando alguien en forma injusta te cierre una puerta, Allah va a abrirte 10 puertas. Hasta que pasó algo en mi vida aquí en Venezuela, me cambió mi pensamiento. El beneficio del conocimiento es en aplicar, no solamente en memorizar. Mucha gente tiene conocimiento, pero si no aplico, no estoy beneficiando de eso. Se queda allí. Sí, y no solamente aplicar, es enseñar a los otros. Yo amo que estoy haciendo. Esa es la Mashallah. clave. Cuando tú amas su trabajo, tú no vas a sentir cansado. La educación antes de aprendizaje. Claro. Yo puedo tener el título, yo soy sabio, pero si yo no estoy educado, no vale nada mi conocimiento. Mi consejo es a los nuevos musulmanes o los musulmanes que tienen ya tiempo en el Islam, recuerden siempre que el Islam es perfecto, los musulmanes no son perfectos. Si equivocó un musulmán, es el error de ese musulmán, no es el error del Islam y todos los musulmanes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión en la que entrevistaremos a uno de los predicadores islámicos más activos en el camino del Dawah en América Latina. Una persona que nos hablará de su trayectoria y cómo llegó a ser quien es hoy por hoy y todas aquellas acciones que desea hacer en el futuro. Esto para incentivar a nuestros jóvenes predicadores que desean seguir en su camino a la predica y en el camino de la complacencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Quiero agregar que me siento muy complacida de ser quien soy yo, la persona que va a realizar la entrevista a este predicador. Bienvenido, doctor Ahmad Abd. Salam alaikum, gracias por esta entrevista, que Allah te bendiga. Amén, amén. Para poder dar inicio, quiero leer un poco de lo que es tu trayectoria. Vamos a leer, para aquellos que no te conocen, ¿quién eres tú? Sabemos que estás residenciado en Venezuela desde hace 20 años. Tienes un doctorado en Sharia y estudios islámicos, una maestría en estudios islámicos con especialidad en Dawa y cultura islámica. Aparte de esto, eres doctor en odontología y también tienes parte de una cadena de transmisión de hadices que van desde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sus transmisores hasta llegar a ti. También eres fundador y director de la Academia Embajadores del Islam, ex vicedecano de la Facultad de Estudios Islámicos de Idioma Español de la Universidad Islámica de América Latina y actualmente eres profesor en la Universidad UDIAL. Anteriormente fuiste vicepresidente de la Comunidad Islámica Venezolana y también eres traductor de libros de idioma árabe a español. Esto es un poquito lo que es tu trayectoria, pero cuéntanos cómo fue ese camino, porque nosotros queremos saber cómo fue tu camino de formación desde que naciste, la vida en tu hogar, la formación que te dieron tus padres y todas aquellas cosas que pudieron contribuir a que seas quien es hoy por hoy. Todas las alabanzas son para Allah, el único creador, atestigo que no hay otra divinidad salvo Allah y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia, con sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. Claro, yo soy un ser humano como cualquier ser humano, pero a través de la historia o la vida de cada persona de nosotros podemos aprender mucho y podemos sacar los beneficios para aplicarla hoy en día. Excelente. Yo nací en el año 1981 en Dubái, en Emiratos Árabes, de una familia de 5 hijos. Yo soy el tercer hijo. Y estudié en Emiratos Árabes hasta 16 años en colegios islámicos. Mi papá fue muy estricto y eso es algo bueno porque me ayudó a estudiar día y noche. Y de eso yo aprendí tener disciplina, compromiso, y estaba llevándome diariamente al karate. En mi vida fue así, desde mañana hasta el mediodía en el colegio, regreso, estudio y almuerzo, por ejemplo, me lleva al karate de 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, 4 horas en el karate, que regreso, estudio hasta las 9 de la noche, duermo. En el karate comencé como 6 años, a los 9 años tuve mi cinturón negro, a los 10 años, 11 años yo fui como sensei, enseño a otra persona, mi profesor me voy a enseñar a otras personas que son mayor que yo, gente que tiene 30 años, 40 años. De esto, hoy en día me benefició mucho. Me benefició mucho hablar en frente del público con confianza, porque yo aprendí eso cuando tuve 10, 11 años. Em, no tengo miedo o preocupación, no. Confío en mí mismo, tengo compromiso, disciplina, y eso me ayudó mucho hoy en día. Hablar en frente del público, explicar la cosa como debe explicarla, sin dudar, preparar bien
Y en el estudio, mi papá, mi mamá, estaban, sabe, como todos los días tú tienes que estudiar, ¿Eso era solo contigo o con todos tus hermanos? todos mis hermanos. Entonces, eso me ayudó, yo fui uno de los mejores estudiantes en el país, no solamente en el colegio, y a través del karate fui el campeón del país de Emiratos Árabes por 5 años, el campeón del país. Entonces, estudio y karate, esas 2 cosas, yo estoy hablando desde, ponemos, 6 años hasta 16 años, 10 años, aprendí a tener disciplina. Y eso me ayudó mucho en mi vida social, mi vida de en estudio, en trabajo, cómo hablar con la gente y confiar en mí mismo cuando voy a hablar en frente del público, como te expliqué cuando yo estaba enseñando el karate, hasta 16 años. Cuando tuve 16 años, mi familia tomaron la decisión para mudar a Líbano, porque mi mamá es libanés, mi papá es palestino. Entonces mudamos a Líbano. Allá en Líbano yo estudié 2 años, terminé mi estudio, después viajé. Pero hay algo aquí importante. En Líbano estudian todo en inglés, matemática en inglés, biología en inglés, química en inglés. En Emiratos Árabes todo en árabe. Yo estaba quedando toda la noche sin dormir, Mm. estudiando. Y voy al colegio el siguiente día sin dormir una hora, Era imagínate. complicado estudiar en otro idioma que Exacto. no es tu lengua natal. Y yo estaba toda la noche traduciendo de inglés a árabe para entender de qué trata la clase. Para ir al siguiente día al examen y a veces no saco buena nota porque no entiendo el significado en inglés, pero eso me mejoró mucho. Y alhamdulillah, yo aprobé hace 2 años, y allá hay un beneficio. Siempre hay, cuando hay un objetivo, el imposible va a ser posible cuando tú tienes un plan claro y tú vas a ser constante en su estudio, en su trabajo. ¿Sabe cómo la gota de agua cuando caiga encima el hierro? Lógico, el hierro más fuerte que el agua, pero si el agua cae constantemente por mucho tiempo, el agua va a romper el hierro. Pues, Eso yo lo aprendí, que no hay algo imposible. Idioma nuevo para mí, pero estudiar, estudiar, estudiar día y noche, tú puedes lograr. Yo gradué bachillerato en Líbano y allá yo mejoré mucho en inglés. Y al 18 años viajé a Rusia. Cuando yo tuve 18 años, yo quiero estudiar, quiero ser profesor ujú. de idioma árabe, pero mi papá tomó la decisión que no, tú tienes que estudiar medicina. Yo no quiero, pero él tomó esa decisión, ¿sabe? La cultura un poquito. Sí, me imagino que también influye mucho la parte de que él es el que maneja la casa y se estudian lo que ustedes. Pero mi consejo, hoy en día yo prefiero que mi consejo, que dejan sus hijos tomen la decisión que quieren estudiar. Ahorita voy a Claro, explicar por qué. Entonces yo viajé a Rusia. ¿Por qué Rusia? Porque mi hermano mayor estaba en Rusia estudiando medicina. Y okey. había también un familiar de nosotros, por eso mi hermano viajó. Y después yo viajé para estudiar. Mi papá me dijo, hay 2 opciones, medicina o estudiar odontología. Mm. Yo elegí la odontología porque son 5 años. Viajé, estudié en inglés odontología. De allí es donde te graduaste de odontólogo. Exactamente. Estudié 5 años y alhamdulillah gradué, con excelencia como odontólogo. Y yo estaba también trabajando como sensei de karate. Ejemplo, yo fui el profesor en la universidad de karate. Pero en Rusia estudiabas, disculpa, ¿en ruso o? Tú puedes estudiar inglés o en ruso, pero si tú quieres estudiar en ruso, tú tienes que estudiar un año el idioma, después en ruso todo. Pero yo estudié en inglés y aprendí a hablar ruso. Yo estaba hablando 3 idiomas en ese momento: árabe, inglés, ruso. En ruso. Sí. Y yo estaba ayudando a mi papá trabajando como sensei de karate, enseñando y estudiando y con mi hermano, viviendo con mi hermano. Y conocí muchas personas musulmanes, aplicantes. Nosotros, yo recuerdo, tuvimos un musalla, una mezquita pequeña en el edificio donde vivimos. Estamos rezando tarawih en la noche, rezo el viernes. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es aplicar la religión en un país que no era musulmán para ti? En este caso fue Rusia, el primer país en el que viviste, donde no hay una comunidad musulmana activa. ¿Cómo hacían ustedes para continuar con el aprendizaje de la religión? Porque de igual forma uno tiene que seguir aplicando. Sí. La clave es tener buenas amistades. Mm, Esa es la clave, tener buenas amistades, gente que aplican. Porque si tú no vas a tener buenas amistades, tú vas a tener malas amistades y te llevan a otras cosas. Tener buenas amistades es la clave. Ese es mi consejo para todos los musulmanes en América Latina o en España. Tengan buenas amistades si ustedes viven en un país que no es islámico. Su comunidad es sus amistades, sea una sola persona o dos.
pero son buenas personas. Eso va a ayudarte mucho en aplicar el Islam. Entonces yo estudié hasta 23 años, y gradué como odontólogo y allá regresé a Líbano, pero yo no tengo la nacionalidad libanesa. Por eso no me permitieron trabajar como odontólogo en Líbano, porque hay ley, tú tienes que tener la nacionalidad del país para, Mm. si no, tú vas a trabajar como asistente de un odontólogo. Le dan prioridad a los que tienen la nacionalidad libanesa como tú. Exactamente. Y la Que mamá, tú no la puedes obtener porque tu papá era palestino. sí, y la mamá no entrega la nacionalidad Mm, a okey. sus hijos. De allá yo tengo que buscar otra opción y viajé a Venezuela Mm. con mi hermano menor. Tuve familiares en Venezuela. Y cuando vine de Venezuela, yo llegué aquí en Venezuela en la fecha 4 de noviembre de 2005, todavía recuerdo exactamente, Ujú. con mi hermano. Venezuela es un país muy bonito, yo tengo 20 años aquí, me abrieron las puertas, la gente fueron muy amable y nunca sentí como extranjero aquí, al contrario. eh, y mi consejo para todas las personas, tú quieres viajar, venga a Venezuela. Y yo viajé también a otros países de América Latina, todos los países de América Latina son muy amables. Yo viajé a Ecuador, a Brasil, Panamá, eh, Colombia, y todos los países donde yo viajé fueron gente muy amable eh, conmigo. Que abren las puertas a todo el mundo. Sí, sí, es verdad. El venezolano es una persona muy cariñosa, carismática, que le abre las puertas a muchas personas. Entonces, cuando yo estoy en Venezuela, yo estaba trabajando como comerciante y mi intención es hacer equivalencia de mi título Ujú. después, pero al principio tengo Para que, trabajar odontólogo aquí en Venezuela. sí, pero al principio yo tengo que aprender el idioma y trabajar poquito para ayudar a mi familia. Entonces comencé a trabajar como comerciante al principio y estaba ayudando en la mezquita, por ejemplo, en forma voluntaria. Si sheikh, por ejemplo, viajó, no hay sheikh, yo hago sermón del viernes. Alguien murió, yo voy a lavar al fallecido, beso fúnebre, acto matrimonio, divorcio, todo el acto el que hace sheikh o el trabajo yo estaba haciendo, ayudando a él. Esto porque tenías ya las bases de la educación islámica que recibiste en colegios islámicos cuando tú estabas en Emiratos Árabes y cuando estuviste en Líbano, ¿no? O sea, Exactamente. Yo recibí mucho conocimiento en colegios islámicos en Emiratos Árabes y también yo estaba trabajando en buscar el conocimiento, leer, investigar. A mm, mí me gusta mucho la religión y aplicar, y también estoy celoso de mi religión, como quiero que avanza el Islam y llega a millones de personas. en ese momento no pensaste que tú en algún punto ibas a poder llegar a ser un predicador aquí en América Latina, en ese momento. No, en ese momento no. Todavía no manejo el idioma bien y poco a poco estaba trabajando y comencé a hacer el sermón del viernes y trabajar poco a poco hasta que pasó algo en mi vida aquí en Venezuela, me cambió mi pensamiento. Pues, Algo que de ese momento tomé la decisión que tengo que ser predicador, tengo que trabajar predicando el Islam. Un día yo estaba en la tienda y entraron dos personas, venezolanos, hombre y mujer, hablando conmigo en árabe. Yo entendí rápido que no son árabes por el acento, que aprendieron el idioma, no eran árabes. no son árabes, ellos son venezolanos. Después yo hablé con ellos, pregunté a ellos. Entonces ellos son testigos de Jehová, la religión de ellos, Mm. entregando libros, revista en árabe, folclore, así. Entonces me dijeron que ellos son de la religión Testigos de Jehová y quieren que los árabes conocen la religión. Todo eso te lo dijeron en árabe. Exactamente. Yo sorprendí, yo le dije a ellos, ustedes no son árabes, ¿cierto? Dijeron, no, somos venezolanos. Entonces yo le dije a ellos que yo soy musulmán, claro, yo no estaba hablando bien. Entonces con el idioma que... Se intentaron entender Sí, entre exactamente. Pero después que ellos salieron, yo sentí mucha tristeza. Y yo estaba así pensando que yo soy musulmán y nosotros somos musulmanes. Todos los profetas llegaron con el Islam, el monoteísmo puro. Ninguna religión en la tierra tiene un libro sagrado que nunca fue modificado o cambiado, excepto el Islam con el libro sagrado Corán. mm, Si yo tengo la guía que no está modificada y hay evidencia de eso, y no estoy moviendo, yo estoy trabajando como comerciante, y la gente, el que no tiene libro sagrado que nunca fue modificado o cambiado, está invitando a la gente para asociar a Dios, aprendiendo el idioma árabe, vamos a decirte así. Ejemplo, ellos no están predicando en español en el país de ellos, sino hay un objetivo. Hay muchas organizaciones de repente atrás de eso, están donando, por ejemplo, dinero, y tienen un objetivo, es los árabes el que vinieron aquí en el país, hace falta cambiar eso. Entonces, yo, claro, cada uno hace que él quiere, pero
yo sentí como yo, como musulmán, y nosotros como musulmanes, debemos predicar nuestra creencia como los otros están haciendo eso. Si ellos predican, nosotros tenemos derecho también a predicar nuestra creencia. En mi punto de vista, el punto de vista islámica, todos los profetas, Jesús fue musulmán, Moisés fue musulmán. Claro. Entonces hace falta mover. De ese momento, yo comencé a buscar la forma. No había libros. Estoy hablando casi 16 años. Ujú. No había folletos. Yo no vi ninguno en América Latina estaba haciendo dawa en la calle. De repente Sí, había, en pero esa época, más o menos, fue cuando yo conocí el Islam, unos años antes quizás, y efectivamente sí, de hecho, yo llegué a la mezquita y solamente habían 2 personas que habían 3 personas que habían abrazado el Islam. Por curiosidad, no existía alguien que te explicara en idioma español. De hecho, a mí me tuvo que traducir otra persona, y sí se entregaban uno que otro libro, pero tú no tenías alguien que te pudiera explicar más allá de eso, aunque el sheik hiciera el esfuerzo que pudiera, pero no tenía el idioma, no manejaba el idioma. Sí, yo nunca llegué a ver, gracias a ahorita sí existen personas, ¿no? Pero en aquel entonces era muy complicado poder aprender la religión como debe ser. exactamente. De ese momento, como no había libros, no había folleto, yo hablé con un sheikh que estaba aquí donde yo vivo. Entonces yo le dije, sheikh, tenemos que mover. Él me dijo, no hay libro, no hay folleto. Yo le dije, yo voy a escribir un texto en árabe, Mm, tú vas a revisarlo. Se llama, tómate un momento, por favor. Y existe hoy en día. A veces está nosotros lo bien. publicamos por redes sociales. Por ejemplo, ¿quién es Allah? Así, punto uno, punto dos. ¿Quién es Jesús? La voz de bendición de Allah sea con él. ¿Quién es Muhammad? ¿Qué es el sallallahu alaihi wasallam? ¿Qué De es los el Corán? fundamentos del Islam. Exactamente. Entonces yo la escribí, él revisó, después buscamos un hermano, él tradujo al español y sacamos copias, papel, Ujú. y comenzamos a salir a entregar a la gente. Cuando salías a entregar a la gente, porque eso es algo que le pasa a muchas personas, que quieren predicar, pero a veces tienen pena de, aunque sabemos que estamos en el camino correcto, de acercarse a la persona y mira, entregarle, hasta hablar un poquito de la religión. Cuando hacías eso, no sentía, y aparte sentirte limitado por el hecho de que no hablabas muy bien el español. ¿No te pasó eso a ti? Sinceramente, al contrario, yo estaba orgulloso que estoy haciendo eso. Masha. Siempre, yo tengo 16 años haciendo eso, salgo a centros comerciales, visito, por ejemplo, colegios y así. Siempre, siempre recuerdo los profetas y mensajeros. Mm, Eso fue el trabajo de ellos, número uno. Número dos, siento como no estoy cumpliendo. Por mm, ejemplo, tanto que uno está haciendo, pero falta. Hace falta mover más. Hace falta cumplir más. Y recuerdo siempre, siempre que Allah va a juzgarme el día del juicio final. ¿Acaso tú viviste, por ejemplo, en muchos países? ¿Qué tú hiciste? ¿Acaso tú predicaste o no? Si tú tienes conocimiento, ¿qué hiciste con ese conocimiento? ¿Tú enseñaste a la gente o quedaste con ese conocimiento solamente para ti? claro. Esa es la pregunta que tenemos siempre, siempre eh, pensar en Sí, eso. que Y eso es mi consejo a todos los hermanos y hermanas musulmanes en América Latina, que ellos deben em, mover, deben mover, predicar. No queda con el conocimiento, sea con un libro, folleto, una palabra, deja que la gente conoce el Islam a través de sus morales. Mm. No solamente eso, Claudia, yo pensé que hace falta estudiar en forma académica dawa. Dawa significa invitar a la gente a conocer el Islam. Mm, De allá yo estudié maestría de dawa y cultura islámica, qué casi 2 años. Después estudié doctorado en Sharia, estudios islámicos, porque yo dije, hace falta estudiar dawa, profundizarlo. profundizar en forma académica. Entonces, estudio como odontólogo y el estudio islámico me ayudó mucho a enseñar con la lógica, Subhanallah. sí, con evidencia. Las vueltas que da la vida, como dice uno, los caminos que Alá le obliga a uno a tomar para que se cumpla el propósito de uno, porque quizás, bueno, y al final Alá sabe más, si te hubieras quedado en Rusia o en Líbano, no hubieras llegado aquí y no sería hoy en día el predicador que es hoy, y que hubiera tenido la iniciativa de poder cumplir con este camino de predicar. Entonces, ojalá que estos caminos te llevaron a que vinieras a Venezuela, a que te forjaras, a que tomaras la iniciativa de forjarte como predicador, y bueno, obviamente ese celo que tenías por tu religión y porque la gente conociera de cuál es el verdadero mensaje del Islam. El destino de Allah es perfecto Mm. y Allah, Él va a poner planes y camino, Él va a llevarte a un país, a otro país, va a enviarte mensaje. De repente esa persona cuando me visitó en la tienda, de repente sí, no me visitó, de Mm, repente no vino la idea, claro. pero ellos me motivaron a hacer, predicar, mover.
Y después de eso me motivó a estudiar el Dawa en forma académica. Y después de eso, a través del estudio, me ayudó a enseñar con la lógica. Hay un predicador, se llama Dr. Zakir Naik. Ese predicador me afectó mucho, ejemplo, Te yo, influyó sí, mucho, porque él fue positivamente. doctor de medicina y estudió cómo predicar el Islam. Entonces, la forma de él, cómo enseñar con la lógica, entregando ejemplos lógicos para que no quede ninguna duda. Claro. Y con evidencia, siempre menciona número de sura, número de la aleya. Eso importante, yo aprendí mucho de él. Y alhamdulillah, hoy en día estoy enseñando el Islam a través de mi estudio. Y hay algo importante, tengo que enseñarlo a la gente que nos escucha. Siempre, siempre, el título no es todo. Uno entra a la universidad ignorante y sale de la universidad ignorante con certificado. Significa, nunca tú vas a tener todo el conocimiento, tanto que tú vas a estudiar, tú tienes maestría, licenciatura, eso no significa todo. Sí. Tú tienes que trabajar y tener sed y hambre para aprender todos los días. Tanto que tú vas a tener títulos, esos son papeles. Hay algo, si tú no aplicas, que tú aprendes, cero, no beneficiamos. El beneficio del conocimiento es en aplicar, no solamente en memorizar. Mucha gente tiene conocimiento, pero si no aplico, no estoy beneficiando de eso. Se queda allí. Sí, y no solamente aplicar, es enseñar a los otros. Mm. Allah me entregó conocimiento, entonces tengo que aplicar y enseñar a los otros, porque Allah va a juzgarme sobre eso. Yo te facilité el conocimiento, yo te entregué el conocimiento, ¿acaso tú quedaste con el conocimiento o tú enseñaste a los otros? Por eso mi mensaje a todos los hermanos y hermanas que me escuchan: buscan el conocimiento, aplican el conocimiento y enseña a otra persona. Hay 4 fundamentos en el Islam: Mm. buscar el conocimiento, aplicar el conocimiento, tener paciencia en ese camino, porque hay calamidades. Número 4, enseñar y predicar con las otras personas. Ahorita que estamos hablando del conocimiento, quiero mencionar aquellos libros que has realizado, alhamdulillah, con el propósito de poder ayudar a que las personas conozcan más del Islam. Voy a mencionar, porque son varios, la verdad, y aquí tenemos algunos de ellos. Tenemos, el primero fue Tesoros Islámicos. Voy a mencionarlos y quiero que después nos menciones un poquito de dónde nació la idea de cada libro, brevemente, porque son muchos, de dónde nació la idea de cada libro, qué contiene el libro y de en qué manera las personas se van a beneficiar, aquellas personas que lean estos libros. Tenemos, el primero fue en 2014, se llama Tesoros Islámicos. También tenemos en 2016, Bienvenido al Islam, guía para los nuevos musulmanes. También tenemos Un único Dios, un único mensaje en el 2017. Veo que la mayoría de los libros fueron uno tras de otro. También no paraste en buscar, y en aplicar y en enseñar ese conocimiento. Tenemos también Mi experiencia con el Dawa en 2018. Tenemos 50 consejos para los nuevos musulmanes en el 2021. Reflexiones coránicas, mensajes y beneficios del noble Corán. Este lo realizaste en el 2022. También hiciste una recopilación de las historias de los nuevos musulmanes que se llama Mi historia con el Islam en el 2023. Em, y también el último fue hace poco, en el 2024, Gaza a los ojos del Corán. Cuéntanos brevemente de dónde surge la idea de Tesoros Islámicos. Esto fue en 2014. Ya en esta época manejabas el idioma español. ¿Por qué quisiste hacer este libro? Ese libro yo lo hice hace 11 años. En ese libro yo puse 3 puertas o 3 partes, dividí el libro. Parte número 1, el libro habla sobre la sabiduría dicho de los sabios antepasados. Breves palabras que tienen gran beneficio, vamos a decirlo así. Y yo no conseguí ese libro en español. Por eso yo la hice primero en árabe y otra persona tradujo ese libro al español. Entonces, la primera puerta es dicho de los sabios musulmanes antepasados. En la segunda parte del libro habla sobre los inventos el que hicieron los sabios musulmanes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente no conocen qué hicieron los sabios musulmanes durante la historia. Abbas bin Farnas, un sabio musulmán, era el primero el que intentó volar. Y después la gente inventaron el avión. Sí. Por ejemplo, los musulmanes inventaron el álgebra, la química, la cámara, el juego ajedrez y muchas cosas más. Hay mucha ignorancia vamos a decirte, en el mundo sobre qué hicieron los musulmanes, sabios musulmanes en España, en el Andaluz. Por eso, ese libro te explica todo eso. El propósito de eso para que los musulmanes deben estar orgullosos
del Islam y los musulmanes y de los sabios musulmanes Y antepasados. también demostrar que el Islam es progreso, no retroceso, porque mucha gente cree que porque eres musulmán, entonces vives en el desierto, no tienes conocimiento, eres un iletrado, etcétera, etcétera, y es completamente contrario. De hecho, en el libro encontramos que la primera persona que fundó una universidad a nivel mundial fue una mujer musulmana. Exacto. Entonces, creo que es algo importante que la gente conozca los aportes que los musulmanes le han dado a través de la historia, o sea, al mundo, en el desarrollo del mundo. Hasta los números, el que utilizamos aquí en Venezuela, en América Latina, Sí, esos son árabes. No son el 1, 2, 1, 2, 3, 4. Los números árabes que usan los árabes son de India. Imagínate como la cultura, sí, sí. pero esos números 1, 2, los árabes inventaron el número cero también. Se llama el Jawarizmi, inventó el álgebra. Entonces, ese libro tiene toda esa información. Y la última parte del libro habla sobre los justos no musulmanes. ¿Qué dijeron sobre el Islam, sobre el Corán, sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Y siempre, Claudia, en la biblioteca en español la biblioteca islámica necesita muchos libros. Sí, Por eso vino la idea de todos estos libros. la verdad este es un libro bastante variado, en el que podemos encontrar gran contenido. Este libro estoy viendo que está en español y está en idioma árabe, o sea, Sí, se esa es la pueden ver primera beneficiados tanto las personas que conocen el idioma árabe como las personas que manejamos el español y la verdad tiene gran contenido. Vamos a hablar un poquito de un libro que me enorgullece mucho porque contribuí a que se formara este libro, llamado Bienvenido al Islam, Guía para los Nuevos Musulmanes. Esta es la tercera edición, ya lleva 3 ediciones. Este libro lo hicimos con la intención de enseñarle a los nuevos musulmanes, como dice Bienvenido al Islam. Quiero que nos hables un poquito de eso, aunque yo ya sé, pero quiero que la gente conozca un poquito de Hace como 10 años comenzó a llegar libros, folletos de afuera, en español. Pero no tuvimos un libro como una guía para los nuevos musulmanes. Tenemos que entregarles 5 o 6 libros. Entonces vino la idea, vamos a hacer un libro para los nuevos musulmanes. Un solo libro que tiene toda la información, vamos a decirlo así, purificación, oración, el monetismo, el peligro del politismo, pilares del Islam, pilares de la fe. Y hicimos a través de pregunta y respuesta. Y con su ayuda, porque tú regresaste al Islam hace como 16, 17 años, se dice, yo como musulmán nací en el Islam, me faltaba algo. Por eso yo pedí su ayuda en ese libro, sí, porque tú cuando regresaste al Islam, tú sabes qué siente un musulmán nuevo. sí. Por eso tú y yo hicimos ese libro con su experiencia em, que tú regresaste. Que también uno culturalmente se hace muchas preguntas. Entonces, en este libro tratamos de plasmar estas preguntas que son muy repetidas cuando uno conoce a otra persona que habrá salido y me dice, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasa esto, yo digo, mi experiencia. Entonces, de ahí estuvimos redactando las preguntas más importantes o las más repetidas en las que obviamente nosotros necesitábamos un apoyo, las personas que abrazan el Islam, un apoyo de guía. Este libro tiene 3 ediciones. ¿Por qué le hemos hecho tantas modificaciones? De repente la gente pregunta. Siempre los seres humanos, como ustedes saben, no son perfectos. Siempre hace falta mejorar, mejorar. El libro sagrado Corán es perfecto porque es la palabra de Allah. Mm. Otros libros no son perfectos. Siempre hay algo. Hace falta mejorar. Por Le eso agregamos, más que todo, creo que exacto. le agregamos contenido. Hablamos, las primeras versiones no tenían tema del matrimonio, por ejemplo, no hablaba de la menstruación, temas que son más, por ejemplo, del tema de la mujer, Sí. por ejemplo. Siempre nosotros como seres humanos, siempre faltaba algo. Vamos a agregar eso, vamos a agregarlo. Olvidamos ese, olvidamos eso. Así, yo creo que ese libro ahorita está casi completo, inshallah. En las redes sociales, por cierto, uno puede buscar todos esos libros por internet, el nombre del libro y puede descargarlo. Están de manera digital y también en físico, nosotros los tenemos. Y son de distribución completamente gratuita. Vamos a hablar un poquito de Un único Dios, un único mensaje. Este es un libro pequeño que trae 45 páginas, pero háblanos un poquito del título. Un único Dios, un único mensaje. Mucha gente cree que hay 3 religiones, Dios reveló el judaísmo, el cristianismo, el islam, pero eso no es correcto. Dios, como hay un solo Dios, hay una sola religión solamente. Aquí Mm. hablo sobre la religión del Creador, no es religiones inventadas con los seres humanos. Como hay un solo Dios, envió una sola religión durante la historia. Y podemos hablar, claro, con evidencia, porque Dios enseñó eso en el libro sagrado Corán. Adán, Noé, Abraham, Jesús, Moisés, Salomón, Mohammed, la paz y bendición de Allah sea con todos ellos.
fueron monoteístas, musulmanes, predicaron el Islam y enseñaron el Islam. Pero la gente durante la historia modificaron los libros e inventaron muchas religiones. Por eso, hace falta llamar la atención de la gente por eso pusimos ese título, Un único Dios, un único mensaje. Entonces, este libro es más Para que todo no para personas que no son musulmanes. Sí, Okey. hace años, por ejemplo, nosotros estamos compartiendo folleto, la mujer en el Islam, Jesús, la paz y bendición de Allah sea con él, otro folleto sobre el día del juicio final, sobre el Corán, sobre eso. La idea vino, vamos a poner todos esos folletos en un solo libro pequeño y la entregamos a esa persona. Y la idea, Claudia, si tú abres la última página, hay código de barra, por ejemplo, él leyó el libro completo, ahora él quiere leer la traducción del Corán, pusimos el código de barra. Él quiere Puede leer, escanearlo. exactamente, quiere leer otros libros, también pusimos al final. Sí, tiene Y la razón. explicamos de forma muy sencilla, cualquier persona de cualquier nivel de estudio puede entender ese libro. Esto entonces es más que todo para predicar, o sea, salían a la calle y entregaban en vez de los folletos el libro Único Dios, Único Mensaje. Este tiene 2 versiones ya, alhamdulillah, la niña Cuando si él va a abrazar el Islam, le entregamos el libro Bienvenido. bienvenido al Islam porque ya es musulmán, o sea, bienvenido al Islam es para musulmanes ya, personas que abrazaron el Islam, Sí. y este es para los que están conociendo el Islam. Y hay otra cosa, Claudia, discúlpeme, cuando uno vive afuera de América Latina y te escribe un libro en español, nunca el libro va a estar bien escrito para la gente el que vive en América Latina. Mm, Pero cuando tú vives en América Latina y tienes contacto con la gente, habla con la gente, ya tú entiendes perfectamente qué hace falta decir o hacer o claro. explicar así. Sí, por el tema cultural también. Excelente. Ahora vamos a hablar del cuarto libro. Ah, claro, aquí tengo la presentación en idioma árabe. Esta es mi experiencia con el Dawa. La versión impresa no la tenemos en español, solamente en árabe, pero esta versión también tiene en español, versión digital. Cuéntanos un poquito de este libro, aunque su nombre mismo lo dice, mi experiencia con el Dawa, pero ¿qué habla de este libro? Mi experiencia en el Dawa, yo expliqué mi experiencia en el Dawa durante 10 años en el Dawa. Cuando yo comencé en el Dawa, yo estaba buscando, quiero aprender de la experiencia de otro predicador. Mm, No quiero cometer errores que los otros cometieron, pero no sí. conseguí. No conseguí un predicador que me explique de su experiencia. Tampoco hay libros. Si yo dije, no, déjame hacer un libro, así cualquier persona en el día de mañana, el que quiere predicar el Islam, quiere buscar un libro como yo busqué, él va a conseguir. Es como una guía para el predicador. Exactamente, una guía sencilla para humilde también para que ayude a cualquier predicador, sea hombre o sea mujer, que quiere comenzar en el camino del Dawa, quiere predicar el Islam. Entonces, en ese libro yo mencioné al principio historias de algunos musulmanes nuevos, el beneficio de cada historia. En la otra puerta, cómo predicar el Islam con los no musulmanes. ¿Qué consejo podemos entregar al nuevo musulmán? ¿Cómo ayudamos a él? Porque Esa es la parte más, sí, porque muchos predicadores creen que, yo entrego folleto, libro, abrazó el Islam, listo. No. Su trabajo ahora comenzó. eso es lo más fácil. Atender, el más difícil es atender a los nuevos. Tú tienes que trabajar como psicólogo, como profesor, como hermano para él, tener mucha paciencia Claro. y responder a toda duda y pregunta y ayudarlo en todo lo que tú puedes. Así ser un hermano para él. El profeta Muhammad SAW, cuando emigró de Meca al Medina, hizo la hermandad entre los musulmanes inmigrantes y los musulmanes auxiliantes, habitantes del Medina. Los dos deditos. Eso mismo tenemos que hacer con los nuevos musulmanes. Y también cómo hablar en frente al público, cambiar su tono de voz, mover las manos, mirada, todo eso yo mencioné en ese libro con la intención, quiero ayudar a mis hermanos musulmanes en América Latina o en España. Quien quiere comenzar a hacer dawa, ese libro va a ayudarte mucho, inshallah. Inshallah, sí, es un libro maravilloso, la verdad. Cuenta historias también de musulmanes que abrazaron el Islam. Exacto. Me imagino que esto es para que también la gente conozca un poquito de sus historias y cómo eso también puede beneficiarse ellos en esto. Vamos a hablar brevemente del último libro que hiciste, Gaza a los ojos del Corán. Este es un libro que la verdad impacta bastante porque es un diálogo, estaba viendo, es un diálogo entre dos hermanitos que hablan sobre lo que está sucediendo hoy en día en Gaza, bueno, y que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo y que lamentablemente al sol de hoy existe mucha ignorancia con respecto al tema. Cuéntanos por qué quisiste hacerlo tipo diálogo entre dos personas, ¿de qué habla el libro? En el 2023, 2024 comenzó una guerra contra nuestros hermanos en Gaza. Mucha gente en América Latina tiene la ignorancia sobre qué está pasando en Palestina, por qué los estados de Israel que está atacando. Y los evangélicos, los testigos de Jehová, están repitiendo una frase que la enseñaron.
que no, esa es la casa, la tierra que Dios prometió a ellos, Su tierra. ese para ellos, eso. Y todo eso falso. Si nosotros regresamos a la historia, los árabes canaánes estaban hace 5.000 años en Palestina. Y mucha gente, también los musulmanes, no entendieron. ¿Acaso hay guerra? ¿Mueren niños? ¿Por qué Dios permite eso? Mm. ¿Dónde está Dios en eso? Si ellos son musulmanes, están adorando a Dios, ¿por qué Dios permite que mueren niños? Mucha gente confundieron en eso. Claro. Ese libro yo quise explicar que esta vida es para adorar a Dios y esta vida llena de pruebas y calamidades y nadie va a salvar de las calamidades. Y las historias de los profetas y mensajeros está llena de ese ejemplo. Entonces, ellos tienen pruebas. Si muere alguien, él va a entrar en el paraíso porque va a morir mártir. Él no quiere soltar su tierra. Ese es su derecho. Claro. Entonces, yo estaba explicando cuándo comenzó el sionismo, por ejemplo, cómo comenzó, cómo Inglaterra y Estados Unidos están ayudando a los estados de Israel para robar el terreno de los palestinos. Y todo el mundo está viendo eso. Pero a veces, imagínate qué pasó en Ucrania. Todo el mundo movió, Sí, pero en Palestina no. ¿Acaso no son seres humanos iguales? los Entonces, ¿dónde está la son justicia? diferentes. Por eso, en ese libro te enseña eh, qué es la calamidades, cuál es la sabiduría de las calamidades, el propósito de las pruebas, la importancia de tener paciencia y también sobre el Estado de Palestina, la importancia de Palestina para nosotros como musulmanes. Le hice como diálogo porque es interesante. Mencioné el nombre de Omar y Rayán porque son mis hijos. 2 hijos. Sí, Wow. como regalo para ellos. Discúlpame, hay 2 libros antes de eso, Claudia. Uno se llama Reflexiones Correctas Coránicas. y otro se llama Recopilación de las historias de los hermanos musulmanes. Sí, pero esas 2 versiones las tienes en modo digital, no las tengo en modo físico. Por eso quise es como hablar de los que tenemos en físico. Eh, quiero hablar, un poquito de este libro para después pasar a reflexiones coránicas, con respecto a que esta historia también es muy, o sea, es importantísimo poder conocer esto, porque hablas tú de las pruebas que tienen los palestinos hoy en día allá, y los que han pasado, y que aquellos que murieron mártires. Pero nosotros como espectadores también estamos pasando por esa prueba, porque el hecho de que nosotros estamos viendo y no hacemos nada, por lo menos tú hiciste algo, algo al poder hacer este libro y poder informar a la gente con respecto a lo que está sucediendo y que abran los ojos hoy en día. Con respecto a reflexiones coránicas, que es un mensaje y beneficios para del noble Corán, ¿este es un libro que habla en sí del Corán o qué tiene este libro? El Corán es un tesoro y cada aliyah del Corán es mensaje de Allah para nosotros. Entonces, mucha gente lee en el Corán, pero a veces no reflexiona en el Corán. Y Allah dijo en el libro sagrado Corán, Sura 47, ayah 24, ¿acaso ellos no reflexionan el Corán Mm, o hay candado en el corazón? Entonces, Allah nos ordenó reflexionar en el Corán. no es leerlo por leerlo, sino reflexionar. Exactamente, y ganamos recompensa. Por eso, si yo voy a leer la traducción del Corán en español, reflexionando en el Corán, gano recompensa. Ahora yo elegí algunas aleyas y saqué la sabiduría de estas aleyas. Así, mi intención es que yo quiero que los musulmanes nuevos aman más el Corán Claro. y entienden la sabiduría del Corán y sacar los beneficios del Corán y intentan aplicar el Corán. Y yo puse, por ejemplo, aleya, la sabiduría o el beneficio de la aleya y al final una súplica para ayudar al musulmán nuevo a aprender cómo hacer súplica en cualquier forma, en cualquier idioma, inshallah. Inshallah. Nosotros vamos a poner en nuestro canal de YouTube, en la descripción van a estar los links en los que pueden descargar todos estos libros y aquellos que se encuentran de moda digital para aquellos que deseen leer estos libros. Pero antes de saltar al siguiente punto, quiero hablar un poquito sobre el libro Mi historia en el Islam, que lo recopilaste en 2023. Habla de historias de musulmanes que abrazaron el Islam. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Quiénes son estas personas que te colaboran en la recopilación de estas historias? Ellos son mis estudiantes. Claro, yo estoy agradecido con cada estudiante que participó y que Allah le bendiga a todos ellos. Pusieron sus historias maravillosas y cómo abrazaron el Islam. La idea de ese libro, Claudia, porque mucha gente cree que el Islam para los árabes. Mm, Tú eres musulmán, ya tú eres árabe. No, los árabes son 20% de los musulmanes. Significa que hay 80% de los musulmanes que no son árabes. El Islam es una religión universal. Y no solamente eso, yo cuando predico el Islam en Venezuela, a veces la gente, tú eres árabe, bueno, esa es la religión de él. Pero cuando va a escuchar que un venezolano es como él, abrazó el Islam y ahorita él es musulmán, aplicando el Islam, eso llama mucho la atención. Y allá vino la idea del libro. Vamos a dejar a los nuevos musulmanes latinos que ellos predican el Islam a través de las historias de ellos
con los latinos el que no son musulmanes. Claro, para que puedan ver el Islam a través de los ojos de sus paisanos. Exactamente. Por eso cada uno escribió cuál fue la creencia de él anteriormente, por qué abrazó el Islam, qué le llamó la atención él en el Islam, por qué él tomó esa decisión importante y fuerte en su vida y cómo él aplicó el Islam, cómo cambió su vida en forma positiva después que abrazó el Islam. Y hoy en día, ¿cuál es su consejo y cuál calamidad él recibió? Nosotros sabemos, Allah dijo en el libro sagrado, Corán, Sura 29, ayah 2, la gente cree que ellos van a decir, oh Allah, yo creo, y después yo no voy a probar a ellos. Claro. Nadie va a salvar de las pruebas. El propósito de eso es el libro para musulmanes y no musulmanes. Para no musulmanes, como tú dijiste, para que vean como, no, mis paisanos son musulmanes, entonces, déjame... Porque creencia, no es e- una raza ni nada. Exactamente. Número dos, para los musulmanes, así como tú, por ejemplo, abrazaste el Islam y tú tienes calamidades y pruebas, cuando tú vas a ver las pruebas de otra persona, tú vas a decir la verdad, mi prueba es muy ligera comparando con esa persona y eso va a O puede ayudarte. encontrar la solución porque de repente es igual. Exactamente. Y eso va a ayudarte a tener más paciencia. Esa es la idea de eso. Mashallah, mashallah. Y que Allah bendiga a todas esas personas que colaboraron Claro. en la elaboración de este libro, inshallah. Quiero hablar, bueno, y ahorita veo, hay muchísimo conocimiento, imagino que vienen muchos libros, me imagino que tienes muchas ideas ya de muchos libros, porque veo que tú no paras, cada año estás haciendo un libro nuevo, una nueva entrega, y para, obviamente, fomentar el conocimiento islámico en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, aquí en América Latina. Pero quiero hablar un poquito con respecto a la Academia Embajadores del Islam. ¿De dónde surgió esta idea? Esta es una academia que es presencial, que es online. ¿Cómo es la estructura de la academia? Claudia, en el mundo hay casi 600 millones de personas que hablan español. Estoy hablando de América Latina, en el mundo completamente. Hay casi 600 millones de personas. ¿Cuántos predicadores hablan bien español? Gente muy preparada, estudiaron en forma académica y hablan español. No hay más de 200 personas. Son pocos. Si dividimos 600 millones entre 200, cada predicador debe predicar el Islam con 3 millones de personas. Y muy difícil. Entonces nosotros necesitamos predicadores. Antes había la idea de viajar a Arabia Saudita, a la Universidad Islámica en el Medina, y es, claro, una universidad muy Excelente buena, universidad. exactamente, pero no estaba funcionando bien. En Venezuela viajaron 200 personas para estudiar allá, venezolanos, musulmanes. Graduaron 3 o 4. Los otros viajaron y regresaron. Porque ya estudian es en árabe. Exactamente, 2 idiomas. En idioma árabe primero deben aprender el árabe, después debe estudiar Sharia islámica en árabe, y eso es muy difícil. No es suficiente 2 años. Entonces la idea vino, ¿cómo podemos preparar y conseguir predicadores? Y allá viajan solamente hombres. Y la mayoría del que abrazan Islam en América Latina son mujeres. Entonces la idea es, vamos a entregar la oportunidad. Mujeres y hombres, no importa la edad, 70, 60, no importa. Si él quiere estudiar, bienvenido. Y deja que él estudie el Islam en español, en su idioma. Así él va a entender perfectamente. Yo grabé videos, las clases son pregrabadas y eso me llevó años trabajando Entonces, modalidad online. online. Pregrabadas las clases de forma muy flexible, cada clase tiene una asignación. Por ejemplo, el día lunes en el grupo de WhatsApp, en el Classroom, yo publico 4 clases con 4 asignaciones. El estudiante tiene una semana completa para estudiar, ver el video y hacer la asignación. Después cierro las asignaciones, después de una semana y publico otras 4 clases. ¿Cuántos trimestres tiene en total Hay 6 trimestres. el diplomado? Pues ellos obtienen es un diplomado en estudios Sí, islámicos. diplomado, el certificado diplomado en estudios islámicos. Él tiene que estudiar 6 trimestres, 24 materias, y el contenido de la materia es igualito de la material que él va a estudiar en la Universidad Islámica en el Medina. Entonces, no hace falta viajar, no hace falta estudiar en árabe. Venga, Solo vamos a facilitarte estudiar. en español. Exactamente. En forma muy flexible. Es que cuando llegó la epidemia del corona, abrió mucha idea Sí, de es verdad. estudiar online y estudiar. Y el mismo contenido, y nosotros, claro, trabajamos, hay video y hay libro. Sí. Y el contenido del libro, vamos a decir, jurisprudencia de la purificación, jurisprudencia de la oración, jurisprudencia, por ejemplo, del ayuno o el matrimonio, creencia islámica, historias, profetas, mensajeros, educación islámica, sira, la vida del profeta Muhammad sallam, mismo contenido que uno estudia en cualquier universidad islámica. Y estos estudiantes ven la clase pregrabada, como tú comentas, hacen la asignación. Si tienen preguntas porque de repente no les queda claro el contenido o tienen alguna situación en particular que desean aclarar, ¿cómo hacen ellos para poder aclarar esta duda si no hay digamos, la conexión directa
¿O existe la conexión directa con el profesor, en este caso con Claro, a veces hacemos clases cada, por ejemplo, un mes más o menos antes del examen parcial, hacemos clase en vivo, recibo todas las preguntas y también en el grupo del WhatsApp. Ellos tienen que estar en el grupo del WhatsApp y cada semana yo abro el grupo del WhatsApp para responder a todas las preguntas y ellos tienen mi número durante 24 horas, porque no importa el tiempo, porque tenemos estudiantes del Medio Oriente, estudiantes de América Latina, en España. Siempre le digo a mis estudiantes, cualquier duda, cualquier pregunta, durante 24 horas, tú tienes derecho para escribirme la pregunta. Claro, cuando yo voy a revisar, tengo la obligación de responder todas las preguntas de los estudiantes. ¿Cómo haces? Porque tengo entendido que hoy por hoy, 2025, en la época que estamos, ya tienes 4 generaciones inscritas. ¿Cómo haces para distribuir tu tiempo para responder esta cantidad de preguntas a tus estudiantes y llevar tu vida cotidiana, atender la mezquita? Es que yo amo que estoy haciendo. Es la Mashallah, clave. Cuando tú amas su trabajo, tú no vas a sentir cansado. Yo mashallah. canso, sí, yo soy ser humano, pero yo disfruto respondiendo, enseñando, porque como les dije a ti, antes yo quiero ser profesor. Mi papá eligió, tú tienes que estudiar un montón, pero eso es mi deseo, Subhanallah. enseñar a la gente y me gusta enseñar y yo disfruto cuando veo como los estudiantes están estudiando y ya están avanzando. Por eso, hasta hoy en día, yo no sentí cansancio durante ese trabajo. Claro, hay 4 generaciones, trabajo también en otra universidad islámica enseñando en el Dawa y todo eso, pero alhamdulillah, disfruto mi trabajo y quiero que el Islam llegue a más y más y más, y quiero ver la recompensa, inshallah, que Allah acepta mi obra y que Allah me entrega el paraíso en el día del juicio final. Mashallah, mashallah por todo ese gran conocimiento que has obtenido y que te has dedicado en transmitir a otras personas para que estas otras personas también lo transmitan a otros y así, inshallah, hacer un mundo mejor y más y islámicamente también integrado con las demás personas. Inshallah. Inshallah. La verdad, sé que ser predicador no es tarea fácil. Lo he vivido y lo he visto también en ti. Por eso quisiera que hablaras un poquito con respecto a cuál sería la prueba más grande o más difícil que has vivido como predicador islámico. Cuéntanos de alguna experiencia que hayas vivido de la que puedas obtener un beneficio porque estamos aquí para poder motivar también y que los futuros predicadores puedan conocer también, se me puede presentar esta situación, pero esto no me va a frenar, yo puedo hacer algo mejor con respecto a esto. Cuéntanos de alguna experiencia que haya sido difícil en su momento, pero de la que hayas obtenido gran beneficio. Claudio, hay una regla en la vida. No hay éxito sin tener envidia de los envidiosos. Es una regla, siempre. Número uno. Número dos, en el camino del Dawa, tú no vas a tener alfombra, flores, no. Hay muchas calamidades que están esperándote en el camino de predicar el Islam. Evidencia de eso los profetas y los mensajeros. Claro. El profeta Job murió 14 de sus hijos. El profeta Muhammad SAW murió 6 Ujú. de sus hijos. Dijeron que tú eres un brujo. Sintió hambre, sed. El profeta Jesús, la paz y bendición de Allah sea con él. Los judíos intentaron a crucificarnos. No creemos que él fue crucificado. Sí, El profeta Moisés, Faraón. todos Entonces, fueron perseguidos. hay calamidades. Y Dios dijo en el libro sagrado Corán, Surah 29, ayat 2, la gente cree que ellos van a decir, oh Allah, yo creo. Después yo no voy a probar a ellos. Sí, hay pruebas y calamidades. Pero cuando tú entiendes el tema de las calamidades y las pruebas, y vienen las calamidades, es un señal que Allah te ama. Cuando tú adoras a Allah y vienen las calamidades, porque las calamidades de Allah, Allah tiene sabiduría. Si tú eres aplicante y vienen las calamidades, Allah te ama y Allah quiere purificarte de sus faltas. Y tú tienes que mostrar a Allah, tú eres sincero o hipócrita. Claro. Pero cuando tú no estás aplicando la sabiduría de la prueba así para que tú buscas a Dios, porque tú estás alejado, Para que te venga. acerques. Sí, como cuando una persona cae en coma, viene el eléctrico shock, no es para hacerle daño, para despertarlo, Claro. así tal cual. Entonces, yo recibí calamidades, sí. Calamidades fuertes desde el 2016 a 2020. Y claro, seguimos viviendo que hay calamidades, pero el más fuerte en ese 4 años. Voy a dividir eso en 3 partes. Parte número 1, claro, cuando uno predica el Islam y la gente comienzan a conocerte y te siguen y abraza el Islam. Los sionistas aquí en Venezuela o en América Latina también comenzaron a atacarme mucho en redes sociales. En Dollar Today, hay una página que se llama Dollar Today, Recuerdo. y en redes sociales, siempre la injusticia de los no musulmanes, algunos no musulmanes, atacan a los musulmanes con el terrorismo.
Mm, Significa, tú estás predicando, tú eres terrorista. ¿Pero por qué yo soy terrorista? Porque yo estoy predicando mi total, religión. terrorismo y Los evangélicos predican la religión de ellos, los testigos de Jehová predican, los católicos. ¿Por qué nadie habla de ellos? ¿Por qué los...? y estamos en un país donde hay libertad de culto. Claro. Entonces, en las redes sociales comenzaron, a mí nunca en la calle, aquí en Venezuela, alguien me dijo una palabra mala. Siempre la gente son muy respetuosos, Sí. reciben, respetan, son muy amables. Por eso yo te dije, Venezuela es un país muy bonito Ujú. y los venezolanos son muy amables y nunca yo sentí algo contra. No, pero hablo aquí de redes sociales. ¿Quiénes son? No te muestran en la cara el quien habla mal, Sí, tampoco tú sabes el nombre. Entonces comienzan a hablar mal. Eso no me afectó. Gracias a ellos que me motivaron más y más a predicar el Islam. Eso nunca me frenó. Alguna persona me dijo, mira, están hablando, hablan como ellos quieren. yo Eh, recuerdo que en esa época hubo un caso de un muchacho que se acercó a ti para conocer el Islam porque le dio curiosidad lo mal que estaban hablando sí, en redes sociales con respecto al Islam y él quiso como investigar por qué. Y después, mira, esto le abrió como un camino y eso es lo que están haciendo al final, están enseñándole a la gente, le están picando el gusanito de la curiosidad, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es el Islam? Y quiso venir, conocer y mashallah, alhamdulillah, sí. abrazó el Islam, me acuerdo. Es que el Islam número uno en el mundo por la cantidad de personas que están abrazando el Islam nivel el mundo. Por eso hay organizaciones que están atacando el Islam. Pero gracias. Ellos pueden seguir haciendo eso porque la gente está conociendo el Islam y tienen la curiosidad, están abrazando el Islam. Sí, esa es la primera prueba. La prueba número dos, el que fui fuerte, yo llegué en el año más o menos 2014, más o menos, ser vicepresidente de la comunidad musulmanas en la ciudad donde yo vivo. Había centro islámico, hay mezquita, cementerio, colegio islámico. Entonces, cuando yo llegué como vicepresidente, eh, yo estaba trabajando en forma voluntaria 100%. Claro. En la mezquita ayuda, si no hay sheikh, yo soy sheikh, matrimonio, todo lo trabajo de un sheikh en un centro islámico y también forma voluntaria para ayudar a la gente, si alguien quiere, por ejemplo, donar, por ejemplo, romper el ayuno y todo eso. Pero sorprendí en algo. Y aquí quiero aclarar a toda la gente que está escuchando. El Islam es perfecto, los musulmanes no son perfectos. Nosotros como seres humanos no somos perfectos. Y si un musulmán equivocó, es el error de ese musulmán, no es el error de todos los musulmanes o el Islam. Como un médico cuando equivoca, esa no es la culpa de la medicina, esa es la culpa de ese Del doctor. médico, claro. El director de ese centro islámico estaba como casi 20 años y no hay votación, que eligen en la comunidad, no eligen quién es el presidente. Entonces yo vine a ayudarlo, pero yo vi mucha cosa incorrecta. Y eso fue una prueba de Allah para mí, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que en vez de un error debe cambiarlo con la mano, con su poder. Si tú no puedes cambiarlo con su mano, cambia el error con su lengua. No puedo cambiarlo con mi lengua, por lo menos en su corazón. Ejemplo, Corazón. rechaza ese error. Pero ver el error y quedar calladito, eso no es característica de un musulmán, especialmente de un predicador. Y de alguien que esté en una junta directiva. Claro. Exactamente, tú tienes responsabilidad enfrente a la gente y enfrente al creador. Entonces vi, hay un colegio islámico, se llama Islámico. Entonces, pero ese señor estaba permitiendo que hay una señora que enseña danza árabe. Mm, Mucha gente aquí quiero aclarar, no hay diferencia entre cultura islámica y cultura árabe. claro. No todos los árabes son musulmanes, hay árabe judío, árabe católico, hay todo, Drusos, sí. exactamente. Pero ese señor quiere que el colegio funcione como colegio árabe. Pero la gente que donaron para construir ese colegio, donaron para que ese colegio funcione como colegio islámico. Y la cultura islámica está prohibido, y es un pecado grave, enseñar ese tipo de danza, Claro. donde la mujer está moviendo todo su cuerpo, y eso no está permitido. Aconsejé a él, de buena forma siempre. Él rechazó eliminar eso. Con la excusa de vamos a estar abiertos, no podemos estar cerrados, y nadie está quejando. Y también, por ejemplo, en Ramadán, si 2 personas, por ejemplo, donaron para romper el ayuno y eso, él viene con un pendón de la embajada tal, por ejemplo, embajada de Arabia Saudita, y toman foto, mire la gente tomar foto, la embajada de Kuwait, la embajada de Qatar, y así. Yo le dije a él, fulano y fulano donaron. O sea, ya habían donado y Exactamente, va por eso. recibiendo de otras Entonces, ¿qué tú estás organizaciones. haciendo? Yo le dije, ¿qué tú estás haciendo? Yo le dije a él, tío, con todo respeto, eso incorrecto. Dios va a juzgarte en el día, Luis Sofía. Claro. Él me dice, no, tenemos que buscar entrada del dinero porque tenemos mucha actividad. Si él piensa que él puede buscar ayuda con cualquier forma, puede decir mentira,
Y eso es algo incorrecto. Islámicamente, cuando uno recibe un dinero, tiene que usarlo específicamente para ese propósito, Exacto. a menos de que te digan, úsalo en lo que quieras. Tú tienes que ser fiel. Uno puede engañar a la gente fácilmente, pero nadie puede engañar al Creador. Creador. Y hay día del juicio final. Y Dios va a juzgarnos uno por uno. Entonces, uno no tiene que hacer eso, especialmente si tú eres representante de un centro islámico. Claro. Entonces, yo siempre con ese, vamos a decirte, reto que tengo que corregir. Hablé con la junta directiva, pero resulta, ¿sabe? Como a veces en algún centro o algunas organizaciones hay 5 o 11, nadie sabe nada. Solamente el presidente, él trabaja todo. El Señor se encargaba de todo. Y no Demás la deja nadie entra en eso. eran puestos vacíos. por Entonces te decirlo así. puso en el registro su nombre y tú no tienes que hacer nada. Y no te deja saber nada. ¿Dónde va el dinero? Entonces, eso fue un reto y muchas cosas más. Entonces, yo le dije a él, Señor, tú tienes que parar eso. Claro. Y también funciona del hadith del Bukhari, Muslim. Imagínate, dicho el profeta Muhammad sallam, eso no me gusta, o decir al sheikh, no tiene que decir eso, y así de esa forma. Mucha gente no tuvieron, no fueron valientes para hablar. Yo fui valiente y hablé con él, porque había mucha queja. El colegio islámico, la mayoría de los musulmanes sacaron a sus hijos de ese colegio. Sí, yo recuerdo eso pasó como en 2013, 2014 más o menos. Yo recuerdo una gran cantidad de musulmanes sacaron a sus hijos y los pusieron en colegios normales o en También, colegios hasta católicos, sí. porque no había enseñanza islámica como tal. Y ese colegio fue construido para que la gente aprenda el idioma árabe, el islam, como después una vez yo entré a un salón para ver si vi una muchacha china en el salón y ningún estudiante más. En la clase sea, árabe. En la clase sea, de árabe. ¿Dónde están los estudiantes? Todo afuera, porque saben que no es obligatorio, entonces no vaya a participar. Claro, como una Llamamos, yo dije a la directora, ya vamos a llamar a los representantes, vamos a hacer algo. Si yo no puedo cambiar, mejorar 100%, por lo menos puedo cambiar y mejorar 10, 15, 20, pero hablar y criticar, mucha, por ejemplo, en la comunidad, por ejemplo, criticando, hablando. Yo dije a ellos, eso no es la forma. Claro. La forma es, vamos a hacer la iniciativa, Actuar. actuar correctamente, intentar. Yo voy a mejorar 1%, pero estoy estoy en el camino correcto, porque al final Claro. vamos a mejorar. Pero criticar, hablar, trabajar, Más eso no que es se correcto. supone que es un colegio en donde se deberían de estar formando nuestras futuras generaciones de musulmanes, que sobre todo en esta sociedad, que obviamente no es una sociedad islámica, no es un país islámico, más todavía debería estarse protegiendo esta identidad islámica para estas personitas que se van a convertir en musulmanes que van a vivir aquí en Venezuela, bueno, en Exactamente. América Latina. Entonces ese señor entonces ella cuando yo vi la cosa así, yo retiré de mi cargo porque yo dije, toda la puerta está cerrada y la gente está criticando, nadie quiere ayudar en mejorar y ese señor tiene todo el cargo y no quiere permitir que Pero la nadie gente, entre. yo digo también, no solamente es culpa del señor, sino también de la gente que no hizo nada. Es correcto, mucha gente están, por ejemplo, en Venezuela. Conocían el Sí, caso. no podemos generalizar, claro, pero mucha gente está concentrada en ir a la tienda, trabajar, buscar dinero, voy a regresar. Creen que la vida es así, Mm, pero la vida no es así. Hay errores alrededor tuyo, parte de su responsabilidad. Como dijimos, hay error, tú no puedes cambiarlo con su mano, con su poder, cámbialo con la lengua. Significa, ah, aconseja de buena forma, pero no queda calladito sin hacer nada. Yo hice reunión con la comunidad musulmana y aclaré todo enfrente del Señor. Y sí, el Señor no tuvo una respuesta. Hice una carta y todos firmaron, escribimos todo el contenido de reunión para que quede como evidencia, yo la tengo todavía, y dije a la gente, ustedes tienen que mover, tienen que mejorar. Pero después yo retiré, y ojo, ese señor cuando pasó eso, cuando yo mostré ese error y le dije, él me dijo, tú no puedes hacer ninguna clase aquí. Yo no voy a entregarte ningún libro islámico para que tú puedas predicar. Yo le dije, porque los libros que habían llegado de afuera que habías comentado estaban, sí, digamos, en su poder. exactamente. Yo estaba trabajando ahí. Entonces yo dije a él, ¿cómo tú quieres? Y subhanallah, glorificado sea Allah. Allah me abrió muchas puertas después de eso. Gracias a ese señor que hoy en día, que Allah me abrió, después de eso, eso pasó en el 2017. Desde ese momento, Claudia, nosotros, alhamdulillah, hicimos una mezquita nueva, un centro islámico, Mashallah. y avanzó mucho el Islam. Y recibimos libros, imprimimos libros, y comenzamos a predicar el Islam con sabiduría, buenas palabras. Hay beneficio a toda la gente que están escuchando. Cuando alguien, en forma injusta, te cierre una puerta, Allah va a abrirte 10 puertas. Mm, Si tú tienes buena intención, Allah va a abrirte 10 puertas. A veces la gente quiere ponerte en una esquina y limitarte. limitarte. Tú tienes que pensar fuera de la caja, como dicen.
Ajá, ¿qué opciones tengo? Esto, eso, no, vamos a buscar otras opciones. Y cuando tú vas a mover y tiene la capacidad de hacer muchas cosas, no deja que nadie, que no permite que nadie te limita. Claro. Cuando tú tienes la verdad y tú tienes la justicia, tú tienes que salir de la caja, no deja que yo limite y tienes que trabajar en forma muy libre. Y alhamdulillah, Allah ve todo, Allah escucha todo y nosotros tenemos que cambiar el error. Si no podemos, buscamos a trabajar en otra forma, pero no dejamos el dawa y no dejamos el islam y no dejamos de aplicar el islam. Muy bien, mashallah. El tercero, la tercera prueba es, claro, con los nuevos musulmanes, hay gente, son muy aplicantes. Yo la admiro Claro. mucho a ellos. Aplican, sean en Venezuela o afuera de Venezuela, porque la mayoría que abrazan el Islam hoy en día por redes sociales. Pero venezolanos o afuera de Venezuela son muy buenas personas. Yo tengo estudiantes en la academia, son muy buenos estudiantes en Venezuela o fuera de Venezuela, a veces en Caracas, en Margarita también. Mm. Pero el que te decepciona a veces, gente que abraza el Islam, Mm. voluntariamente, claro. Nosotros no podemos obligar a Sí, no ninguna hay persona que coacción en abrace, la claro. religión, claro. Y tú la enseñas de 0 hasta el 10, como dice, el A hasta Z. Viene, no sabe nada. Entonces tú la enseñas cómo purificar, cómo hacer la oración, idioma árabe, hasta que lea el Corán en árabe. Imagínate. No solamente eso, Mashallah. preparar personas para que ellos enseñen a otro. Y después, en el lugar donde tú vives, si hay 2 centros, 3 centros islámicos, entonces ellos caigan en un error, Claudia. A veces la cosa material lleva a mucha gente. Mm. Hay bolsas de comida allá, allá entregan, allá ayudan, allá no sé qué. Entonces te dejan después que tú le enseñaste todo y tú no vas a verlo más. Con la excusa, por ejemplo, él discutió con un estudiante, con otro estudiante. Con otra Tú persona, no vas a verlo más. Y siempre yo tengo que aconsejar a todos los estudiantes la educación antes del aprendizaje. claro. Yo puedo tener el título, yo soy sabio, pero si yo no estoy educado, no vale nada mi conocimiento. La educación antes del conocimiento. Uno tiene que ser agradecido. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no agradece a la gente, no agradece a Allah. Por eso hace falta ser agradecido. Si una persona me enseñó una letra, yo tengo que ser agradecido. Agradecido, no necesito gracia. El profesor no necesita ni gracia, ni dinero, ni nada de eso. Claro. Pero tú tienes que hacerle súplica, no hablar mal de él. Mm. Ser agradecido, Que mostrarle. ellos estaban, digamos, tomando bandos o hablando mal de ti o así. No, no es de mí, pero por ejemplo, del el centro o de fulano, de cosas pequeñas, ¿sabes? Es que los grandes a veces hacen berrinche, 100% como los niños. De cosas pequeñas, ya no sé, pero venga, vamos a Y aprender. la verdad es un error muy grande porque, bueno, a mi punto de vista, y creo que el deber ser es ese. Entre más centros islámicos haya en una localidad, es avance. Claro, Obviamente porque le da la facilidad a que los adoradores tengan la accesibilidad de buscar el conocimiento, de aplicar la adoración como debe ser. Entonces, decir que, y pienso que es un error porque lo veo también, lo he visto con mis ojos, de que empiezan a señalar, ah, no, tú vas allá, entonces no vayas allá, porque si vas allá, entonces después no te van a dar acá. Por ejemplo, con respecto a lo que hablabas de los beneficios que pueden obtener claro. en algún centro y en el otro no, y es completamente errado. Al final, todos los centros vamos con el mismo camino, que es con la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, que todos sean para guiar a las personas. Entonces, uno no puede venir, y es un error que creo que está sucediendo, de que creamos, entre ellos mismos crean la propia división, que en realidad Claro. no existe esa división, pero ellos están creando divisiones al decir, yo voy allá, no voy allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y aparte empiezan como a crear chismes y murmuraciones que son valores completamente contrarios a los valores islámicos. La verdad que es muy lamentable que haya tenido que pasar por esa situación, pero bueno, subhanallah, al Me final, imagino que cada predicador, sí, cualquier persona puede pasar en eso. Eso fue una calamidad, pero alhamdulillah, claro, yo pido a Allah a guiar a esas personas y mi consejo para ellos deben mejorar su corazón, su lengua y su oído. Su corazón debe tener la sinceridad. Su lengua no comete murmuración o chisme porque tú estás regalando la bendición a otra persona. Por ejemplo, tú estás sí, rezando, ayunando, hablando mal de uno, el otro está recibiendo su bendición. Tú estás regalando sus bendiciones a otra persona. Y el oído no permite que alguien hable mal de alguien.
Sí, así. No permite la calumnia. Que te quede el consuelo, y yo sé que al final tú no estás haciendo nada de eso por, como tú dices, el agradecimiento a la gente y nada por el estilo, tú lo haces por la complacencia de pero de igual forma que te quede la tranquilidad en tu corazón que cuando tú lo hiciste en su momento de enseñar, es como dijiste, de la A a la Z, de que hasta ellos mismos, porque yo he visto aquí, no existe o sea, normalmente los predicadores te enseñan las bases fundamentales, aprender a rezar, no sé qué, listo, pero no te enseñan ni te motivan para que tú seas quien va a predicar después. Eso no eso llega hasta allí. Tú tuviste la iniciativa de que querías formar, porque obviamente el día de mañana uno muere y el Islam no muere ahí. Tenemos que formar generaciones. Entonces, ese conocimiento que transmitiste a ellos, independientemente del actuar de ellos, sea bueno o malo, cada vez que estas personas realizan sus adoraciones, rezan, ayunan, le explican a alguien del Islam, se suma en la balanza de tus bendiciones. Pido a Allah que Allah acepta nuestras obras y inshallah que sea así, inshallah. Y quiero recordar algo importante. Hay 4 pasos en el dawa, en predicar. Mucha gente cree que el dawa es solamente entregar folleto, libro. No, ese es un paso. Predicar. Hay 1000 formas de predicar. Paso número 2, ¿cómo dejar a esa persona que abraza al Islam voluntariamente? Explicarle, a veces tiene duda, está frenando a él a abrazar al Islam. Paso número 3, el más difícil, es enseñar a ese nuevo musulmán, no dejarlo, enseñarlo. Número 4, elegir entre ellos quien está preparado para que él enseñe a otra persona. Esos 4 pasos es importante que cada predicador debe concentrar en aplicar esos 4 pasos en el lugar donde vive o a través de redes sociales con sus estudiantes, inshallah. Mashallah, mashallah. Siempre, Claudia, tenemos que recordar, cuando hay calamidades, como le dije a ti, a veces viene la calamidad como regalo de Allah para abrirte otra puerta. Allah dijo en el libro sagrado, en Surah 2, ayat 216, es posible que les disguste algo que sea bueno para ti. Y es posible que tú amas algo que sea malo para ti. Allah sabe, tú no sabes. Por eso a veces la cosa no es agradable, es agradable. Pero Después, nosotros a veces no entendemos la sabiduría en el momento. Más adelante dijimos, ay, eso fui malo. No, no fui malo, eso fui bueno para mí. mm, Allah me abrió, me dejó ver la cosa en forma de una diferente. forma A diferente, claro. veces tú tienes un cuadro y tú estás acercando mucho a sus ojos. Tú no puedes ver bien. Aléjalo de ti. Cambiar el ángulo. Tú puedes ver con detalles. Así es el problema de nosotros. Mm, Cuando pasa, uno está, no puedes verla bien. ¿Cuál es la solución? Cuando pasa el tiempo, tú vas a verla de lejos. Y tú vas a decir, no, gracias por él que me hizo eso, ahora yo estoy mucho mejor. Perfecto. Entonces, estas fueron las pruebas más grandes que, digamos, 3 pruebas grandes que viviste en tu camino del Dawa. Ahora queremos que hables un poquito también de las cosas positivas que has encontrado en el camino del Dawa, porque yo sé y conozco que en tus redes sociales, tienes muchísimos seguidores, hay muchas personas que siguen tus cuentas, que han aprendido de tus videos, que han aprendido de cada cosa que tú información que tú das. Cuéntanos un poquito de estas cosas positivas que el Dawa también da, porque obviamente sí, efectivamente hay pruebas, pero también hay muchas bendiciones. Cuéntanos de esto. Claro, como dije, Claudia, que nunca podemos generalizar. Hay gente son aplicante, hay gente no son aplicante. Em, la cosa positiva es cuando yo veo los estudiantes aplicando, escribiendo en el cuaderno, a veces me envían fotos, eso me alegra mucho. Yo no duermo en la noche antes de responder todas las preguntas que yo recibo en el WhatsApp. Por ejemplo, por ejemplo, en el grupo de las mujeres Bienvenida al Islam hay casi 1000 mujeres en varias partes en América Latina, en España. El grupo de hombres hay más 330 personas más o menos. En redes sociales también, Facebook. ¿No? Facebook y YouTube Sí, también tienes muchísimos seguidores. sí, en el WhatsApp yo no duermo en la noche antes de responder todas las preguntas, especialmente a mis estudiantes de la academia, por ejemplo. Em, Me alegro mucho cuando veo que los musulmanes están buscando conocimiento, cuando están aplicando. Hay una señora que tiene 70 años, una de mis estudiantes en la academia. Me envió foto que ella tiene el iPad, la clase de la creencia, y ella estaba en el hospital, imagínate. Ah, mash Estaba estudiando. Me dijo, profesor, yo estoy en el hospital viendo los videos, por ejemplo. Me alegra mucho, me motiva mucho a trabajar. Hay una señora que yo, claro, yo la admiro mucho, se llama Milagros en Caracas, venezolana. Abrazó el Islam hace 3 años y fui uno de los mejores estudiantes que yo le enseñé en la universidad, por ejemplo, Islámica UNIAL y ahorita en la academia. Ella está ahorita enseñando en un colegio islámico en Caracas, en Venezuela. Ella es la profesora de Sí, los niños, entonces me gusta. de religión. Sí, eso me motiva más. Cuando hay Okey. estudiantes que abrazaron el Islam conmigo, yo la enseñé y ellos ahorita están enseñando a otros, están aplicando.
Y también nosotros hicimos series de videos, por ejemplo, historias del profeta mensajero, en mi canal de YouTube, la historia de todos los profetas. Siempre cuando yo recibo comentarios, yo reviso eso, o breves enseñanzas islámicas, casi más de 200 videos están allá, o hay videos de la oración, más de 200.000 personas vieron ese Mm, video, aprendieron a rezar con ese video. Eso motiva, porque al final nosotros seres humanos, claro, si yo no recibo ningún comentario, igualito voy a trabajar, claro. porque mi trabajo es por Allah, no estoy esperando gracia de alguien, pero los seres humanos a veces comentarios te motivan más y más y más en su trabajo. Entonces, como dije, como hay ejemplos que no son agradables, por ejemplo, gente que tú ayudaste mucho en la enseñanza y no fueron agradecidos, pero también hay ejemplos, son muy buenos, son muy aplicantes y yo estoy muy orgulloso de todos ellos. Mashallah, mashallah, me alegra muchísimo que hayas obtenido estas cosas buenas también de la gente, a pesar de las dificultades, también las cosas buenas porque motivan mucho más. Y estos son ejemplos de situaciones que van a poder vivir también nuestros futuros predicadores. Existen estas pruebas, existen estas calamidades, pero también existen estas bendiciones que obviamente superan muchísimo más en comparación con el tema de las dificultades. Quisiéramos que también habláramos un poquito con respecto a ¿cómo ves la comunidad musulmana, sobre todo en tu localidad, con respecto a la problemática puede haber, qué problemas en específicos puede haber en la localidad en donde tú vives con respecto a la sociedad musulmana? Bien, hemos hablado bastante sobre el tema de las personas que abrazan el Islam, pero también hay musulmanes que viven en la localidad, que, o sea, que vinieron, son nacidos musulmanes, vinieron, se instalaron en esta localidad. ¿Y cómo tú ves la manera en que ellos están practicando su religión o la están practicando la religión? No sé, ¿qué problemática ves ahorita actual en esta sociedad? La comunidad musulmana, Claudia, hay árabes y hay latinos, en la mayoría de la comunidad. Hay árabes y hay latinos. Me imagino la pregunta tuya sobre los árabes, el que nacieron en el Islam. Sí, Claro, hay gente aplicante, hay gente no son aplicante. La gente el que no son aplicante, aquí viene gran responsabilidad a los padres. Deben enseñar a sus hijos, porque islámicamente, si yo no puedo enseñar a mi hijo el Islam, yo no tengo que vivir en un país que no es islámico para proteger mi generación. Pero si yo voy a vivir en un país que no es islámico, yo tengo que hacer mucho trabajo para enseñar a mi hijo. Ahora, hay tres cosas, Claudia, que protegen la identidad islámica de los niños. Número uno, el más importante es la casa. Número dos, es el colegio. ¿Está claro. bien? Esos son muy, muy importantes. Entonces, la casa, los padres deben trabajar con los niños, enseñar el Islam. Y la mejor enseñanza es el ejemplo. Papá y mamá rezando con los niños. Claro. ¿Cómo tú vas a pedir a su hijo rezar y tú no estás rezando? Tú tienes que mostrar a su hijo, sí, como tú estás regañando a su hijo si no quiere ir al colegio, no quiere estudiar matemática, tú tienes que regañar más, prestar más atención cuando él no quiere ir a la mezquita o no quiere ayunar o no quiere rezar 5 veces en el día. Hay prioridades en la vida. No hay más importante que el Islam. Digo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos ustedes son pastores y cada pastor está encargado de su rebaño. Y Allah dijo en el libro sagrado Corán que nosotros debemos proteger a nuestros familiares del infierno el día del juicio final. Sí, La mezquita y la casa. Nosotros dijimos casa, colegio, mezquita. sí, Casa ya expliqué. Mm, Colegio, hay colegios que están funcionando bien en América Latina, hay colegios que no están funcionando bien, como el ejemplo que yo le dije, el colegio, el lugar donde vivimos. Y ese colegio hace falta, o la mezquita después, hace falta que el colegio hace actividades para niños, para mujeres, para hombres. Hace falta que esa mezquita tiene un lugar para los jóvenes que juegan ping pong, por ejemplo, sí. área de jugar, área de los niños, clase para las mujeres, clase para los niños, clase de hombres. A veces traen sheikh de Egipto, por ejemplo. Claro, sheikh muy buenos y todo, pero no habla español. Entonces, ¿cómo va a comunicar con los niños? ¿Acaso va a enseñarle a memorizar el Corán, pero el niño no va a entender el significado Yo de las veo que aleas? mucho ya estas generaciones de hoy en día no manejan el idioma árabe, o sea, vinieron, que hicieron los abuelos, tuvieron sus hijos aquí y los hijos tuvieron sus hijos y ya se pierde lo que es el dialecto, entonces en ese sentido queda como limitado el aprendizaje con respecto a lo que es el Corán, ¿no? Los niños memorizan como una canción, por decir así, pero conocer el significado en sí no lo conocen porque Exactamente. no manejan el idioma. El peligro ahorita, Claudia, que antes no había redes sociales. Ahorita su hijo entra al TikTok, entra en Instagram. Si él va a ver una idea errónea del Islam, de repente esa idea errónea te saca a su hijo del Islam.
Por eso hace falta que él entiende, no memoriza. Hace falta entiende la lógica. ¿Por qué adora a Allah? No, rezo 5 veces. No es porque tú tienes que hacer. Mm. Tienes que enseñarle como su cuerpo necesita comer 3 veces al día, su alma necesita comunicar con el Creador 5 veces en el día, con ejemplo lógico para que él pueda entender y nadie puede equivocar a su hijo en la religión. Sí, ahorita que hablas de las redes sociales, recuerdo que, y la verdad quedé muy impresionada de ver cómo muchachos y muchachas que son musulmanes, nacidos de familia musulmana, con valores musulmanes, eh, están celebrando Navidad. Por ejemplo, lo hablo por las redes sociales porque veo videos en TikTok que hacen la pijamada con fiesta navideña, no sé qué, esto, lo otro, y son costumbres completamente lejanas a lo que es los valores islámicos y que ellos se nota que en su total ignorancia lo hacen por cultura que ya tienen arraigada aquí, pero no saben el peligro de hacer esto porque lo saca del Islam si ellos siguen haciendo este tipo de cosas. Mi pregunta para ti es, como predicado, ¿cómo atacamos esta problemática tan grande? Porque si seguimos así, ya la siguiente generación está completamente perdida con respecto a esas familias que trajeron a sus hijos, claro, obviamente buscando de repente un mejor vivir, una mejor situación económica, pero hay que mantener y cuidar mucho lo que es el seno de lo que es los valores islámicos. Como predicador puedes de repente plantear alguna solución. Como dijiste, uno puede hacer actividades, la mezquita, el colegio. ¿Qué más, qué otras cosas podrían ayudar a esto, a corregir esta situación? Como yo te dije, Claudia, ellos están perdiendo su identidad islámica a través de celebrar celebraciones vaganas. Sí, Pero hay 3 cosas importantes. Debemos trabajar con esas 3 cosas. Casa, eso, los padres. claro. Mezquita es el trabajo de nosotros como predicadores para hacer muchas actividades para ellos, niños, para mujeres, para hombres. Adolescentes, Exactamente. Actividades creativas, vamos a decirlo así. Y número 3, la mezquita. Y aquí es importante, los directores de las mezquitas deben hacer actividad. Es injusto que un director de la mezquita y la gente y la comunidad no tienen que permitir que una persona incorrecto que encarga, que lleva un puesto incorrecto para él. claro. Ellos tienen que mover, deben cambiar eso como nosotros hablamos del tema del que pasó conmigo. Entonces la gente cuando no mueva para cambiar, la cosa no va a avanzar el Islam. Resultado, eso. Pero el director de la mezquita debemos elegir una persona que tiene temor a Allah, temor al Creador, que Allah va a juzgarlo en el día del juicio final. Así él va a sentir la responsabilidad y va a mover para mejorar la cosa. Hay errores, existen nadie es perfecto, Claro. pero vivir con los errores es otro error. Mejorar el error es Eh, lo correcto. claro. Y también otra cosa, a veces hay centro islámico, a veces centro, yo vi caso, centro islámico, mezclan hombres y mujeres, Mm, echan broma, y después, ¿cuál es el resultado de eso? Fornicaciones. a O, veces. por ejemplo, pasa cosas, y pasaron en algún Muchas caso, situaciones lamentables. pero el director del centro debe tener carácter, debe tener temor a Allah. Si tú eres director del centro, tú tienes que cumplir con esa responsabilidad. Allah va a juzgarte el día del juicio final. La cosa no es, yo soy director, yo soy embajador de paz, yo soy no sé qué. Trabaja, Sí, es que muestra con actitud, no solamente con palabras. a veces quieren promover, digamos, la interculturalidad, porque obviamente estamos en un país que no es islámico y claramente se mezcla lo que es la cultura islámica con la cultura de los países de Latinoamérica, ¿no? Pero la idea no es promover la interculturalidad hacia el lado que no es religioso, sino más bien hacia el lado religioso. Y lamentablemente es un error en el que están cayendo muchas personas y la verdad me alarma mucho y quisiera, por eso te hice esa pregunta, ¿cómo podemos corregir esta falla que aún estamos a tiempo? E invito a los predicadores que nos estén escuchando y a aquellos que van a forjarse en el camino del Dawa, y no solamente a aquellos que se van a forjar en el camino del Dawa, porque esto es una obligación que tenemos todos los musulmanes como individuos, transmitir aunque sea una ley, como dijo el Sí, profeta como Muhammad digo, sallallahu sí. alaihi wasallam. No solamente una ley, cualquier cosita que tú puedas enseñarle a alguien, sea musulmán, Corregir, no musulmán, sí. corregir, como explicaste tú, si no pudiste con la mano, entonces con la lengua, y si no con el corazón, pero intentar sumarnos a hacer este cambio positivo y no dejar que la marea nos siga dejando llevar al desvío, porque lamentablemente eso es lo que está pasando. Hay mucha gente perdieron su identidad islámica, ya hoy en día no son musulmanes. ¿Por qué? Porque la cultura en el país donde viven ya absorbó la identidad islámica. Sí, los Y absorbió. no perdieron ellos su hijo, no es su hijo, su nieto. Por eso hace falta despertar, corregir la cosa antes que perdemos muchas generaciones después a través de la casa
colegio islámico y mezquita. Creo que también es que se centra mucho en el presente y no están pensando en el futuro. En el futuro, exacto. Ese yo creo que sería también uno de los problemas principales. Quisiera que para cerrar también nos dieras una información con respecto, tú dices que tú manejas a nivel mundial muchas personas que abrazan el Islam. Imagino que también habrá muchas personas que son nacidos musulmanes, pero que no saben aplicar muy bien su religión y están en diferentes países del mundo. ¿Cómo haces con estas personas? Porque como bien has dicho, la parte más difícil es darle continuidad al conocimiento que ellos requieren, a que ellos. Especialmente el primero 3 años. Exacto, los primeros 3 años que cuando más tenemos preguntas y hay que aprovechar Sí. esa Y hay esa calamidades, hay sed de temas. conocimiento que uno Exacto. tiene. ¿Cómo haces, para que estas personas tengan contacto? Por ejemplo, ¿tienes contacto con los centros islámicos de otros países? ¿Puedes mencionarnos algunos países con los que tienes contacto para que las personas que vean este video, si en algún punto, no saben si existe o no una mezquita, un centro islámico en su localidad, en su país, pues, de repente se contacten contigo y tú los pones en contacto? ¿Con qué países tienes contacto tú? Alhamdulillah, a través de viajar y visitar varios países en América Latina y también participar en congreso, tuve el honor de conocer muchos predicadores, son muy buenos predicadores en varios países en América Latina y tengo el contacto con ellos. Estamos en grupos de WhatsApp, como por ejemplo en Colombia, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, por ejemplo en Panamá, en México, en Ecuador, en Cali, en Quito y en Guayaquil, eh, en Perú, eh, en Honduras, Guatemala, y otros países más, no quiero olvidar todos, Brasil, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Panamá. Panamá. Entonces, todos esos países hay centros islámicos. Y Ustedes están en contacto continuamente. Eso es una cosa positiva con respecto a la prédica y con respecto a que ustedes como centros islámicos tengan esa integración en pro, obviamente, de la comunidad musulmana. eso es muy importante, Claudia, porque si una persona abrazó el Islam conmigo por redes sociales en Colombia, en Cali, yo voy a comunicar con el Sheikh de Cali para decirle, mira, ese es el número de teléfono de él y entrego también el número del Sheikh a ese musulmán nuevo para que comunican y él puede ir a la mezquita y el Sheikh puede atenderlo y enseñarlo y yo puedo hacer mi trabajo en enseñarle a través de redes sociales. Así podemos trabajar juntos y a veces yo trabajo junto con algunos predicadores en hacer algunos videos, por ejemplo, trabajar junto en las redes sociales. Qué bueno, mashallah, qué bueno que tienen esta integración entre ustedes Exacto. mismos y están trabajando. Unión muy importante. Ese es el deber ser en realidad entre los centros islámicos. Por último, quisiera que nos dieras breves consejos para los musulmanes y aquellas personas que nos están escuchando ahorita. ¿Qué consejos le das a los nuevos musulmanes cuando abrazan el Islam? Aquellas personas que no conocen del Islam, ¿qué consejos les darías? Mi consejo es a los nuevos musulmanes o los musulmanes que tienen ya tiempo en el Islam, recuerdan siempre que el Islam es perfecto, los musulmanes no son perfectos. Significa si equivocó un musulmán, es el error de ese musulmán, no es el error del Islam y todos los musulmanes. A veces viene uno de la mezquita, vio fulano, equivocó. Ah, el Islam es así. No, el Islam no es así. Como el ejemplo yo le dije a ti, si yo estoy en Venezuela y un venezolano robó, ¿acaso todos los venezolanos son ladrones? No, es el error de esta persona, sin generalizar. El error el que comete mucha gente que generalizan. Sí, lamentable. Y a veces yo quiero también que los hermanos árabes musulmanes y los venezolanos musulmanes rompen ese hielo el que está entre ellos. Hace falta hacer actividades que trabajan Los juntos, integren. exactamente. Y si equivocó un árabe, es el error de él. Y si equivocó un latino, es el error de él, sin generalizar. El consejo número 2, constancia, paciencia y sinceridad. Ese 3 cosas, la clave para el éxito. Paciencia, constancia, sinceridad. Yo hago por Allah. Sin esos 3, nunca hay éxito. Y también el consejo número 3, siempre tenemos que tener disciplina. Y tenemos un objetivo y un plan correcto. Tengo objetivo, plan y yo estoy preparado para cumplir. Inshallah, el imposible va a ser posible. Como el ejemplo que le dije, el gota de agua encima del hierro va a romper La el constancia. hierro, la constancia, tener disciplina, compromiso, responsabilidad. Y no hay algo que se llama imposible. Imposible no existe. El último consejo es no pone su pasión y su deseo por encima de la enseñanza islámica. No me responde ahorita. De repente va a decirme no. Uno va a decir no, yo no hago eso. Espérate. Cuando viene la prueba, Mm, es se ve. algo muy importante. Cuando viene la prueba, se ve. Sobre todo aquí, en Sí, estos países. las calamidades, nosotros vivimos en un país no islámico. Por ejemplo, hay muchas tentaciones. Alcohol,
fornicación, discoteca, tal, tal, tal. Tú tienes que controlar su deseo. Y tú puedes, a través del ayuno, a través de las adoraciones, tú eres fuerte. El demonio que está susurrando no es más fuerte que tú. La decisión en su mano. Pero uno tiene que poner la enseñanza islámica, la enseñanza del Creador por encima de mi deseo. Significa, algo me gusta, pero está prohibido. Dios dijo que está prohibido. ¿Qué voy a hacer? Si voy a tomar alcohol, por ejemplo, y me Ujú. gusta, yo estoy poniendo mi pasión, mi deseo por encima de la enseñanza del Creador y eso es algo incorrecto. Sí, nosotros aquí, en estos países que no son islámicos, y a veces la gente desconoce que a través de estas pruebas nosotros estamos viéndonos más beneficiados que aquellas personas que se crían o que viven en países que son islámicos, porque nosotros aquí estamos viviendo situaciones que nos tientan día a día, cada ¿Y la minuto, recompensa más? y la recompensa va a ser el doble, mucho más. O sea, va a ser mucho más si obviamente aplicamos el Islam y superamos esa prueba. Entonces, a veces la gente se limita y dice, no, yo no puedo, y se rinde y dice, no, no quiero y ya. Pero no saben el beneficio que tienen de poder superar si ellos son constantes y aplican la adoración y buscan manera de resolver, obviamente, un consejo, no sé, dependiendo de la situación, que esto los va a llevar a obtener muchísimas más bendiciones. Y el último consejo, Claudia, la cosa no es la mayoría de la gente que hace. Mm, Tú puedes estar en la verdad y tú solo. Si analizamos el libro sagrado Corán, Dios cuando mencionó la mayoría de la gente, ¿cómo terminó la alía? Terminó la alía. La mayoría de la gente no creen, la mayoría de la gente no agradecen, la mayoría de la gente no saben. mm. Pero cuando Dios mencionó en el Corán poquitas personas, el de pocos dijo, porque ellos son agradecidos. Agradecidos. Por eso la cosa no es la mayoría de la gente que hace. No presta atención que la gente hace. Tú no tienes que buscar que la gente quede satisfecho contigo porque es algo imposible. Los profetas no lograron eso. Los profetas no lograron que todos los seres humanos están satisfechos con ellos. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que la gente quede satisfecha? Busca que Allah quede satisfecho contigo porque es algo posible y eso algo obligatorio. Y no presta atención de buscar la complacencia de los seres humanos. Hágale bien y tenga paciencia. Hay pruebas, hay calamidades, sí, pero ese es el camino el que va a llevarte, inshallah, al paraíso, la vida eterna en el día del juicio final. Siempre tenemos que recordar la muerte, el día del juicio final. Esta vida es temporal y esta vida hay calamidades, hay pruebas, sí, pero el propósito es entrar en el paraíso. No es fácil, tampoco es difícil entrar al paraíso, pero cuando hay disciplina, obedecemos a Allah, no desobedecemos a Él, inshallah, fácilmente vamos a entrar en el Buscamos su paraíso. complacencia. La vida de nosotros, Claudia, es muy temporal. Nosotros somos cantidad de días. Mm, Vamos a vivir ¿cuántos años? 40, 50, 60. ¿Y después qué? Vamos a morir, entrar en la tumba una eternidad. para ser juzgados en el día del juicio final. Por eso, esta vida es un tiempo temporal. Sí, Su riqueza no va a beneficiarte, su belleza, su dinero, es todo no va a beneficiar, solamente va a las beneficiar obras. tener una huella, sus obras, es el que va a llevarte al paraíso o al infierno. Mashallah. Cuéntanos, para cerrar, ¿cuál sería tu deseo, tu expectativa con respecto a Latinoamérica? Quiero que todos los seres humanos conocen el Islam, la realidad del Islam, Mm, que es paz, misericordia, justicia, y que la gente abraza en el Islam, y que la gente aplica en el Islam. Quiero morir y, como dijo el profeta Muhammad, cuando una persona muere, termina la obra de él, menos tres cosas que sigue aumentando su balanza. Una de esas es caridad constante y un conocimiento que te va a dejarlo antes de morir. beneficioso. Exactamente. Y un hijo bueno que hace su vida. La segunda cosa, dejar conocimiento, ese es mi propósito. Dejar conocimiento que la gente van a beneficiar de ese conocimiento. Por eso yo quiero llenar la biblioteca islámica en español. No quiero que la gente quieren aprender algo y no van a conseguir el video o el libro. Por eso yo quiero hacer más libros. No tengo máximo cuánto, no. Si yo puedo hacer 1000, yo voy a aprovechar. Si yo puedo hacer video, la cantidad de video, yo voy a aprovechar día y noche. Mi tiempo es para la causa de Allah y pido que Allah acepte mi obra. No quiero morir y Allah ejemplo, va a juzgarme sobre que yo no cumplí, no trabajé como debe ser. Por eso con la sinceridad pido a Allah que acepte todo eso, trabajar constantemente, pido a Allah que Allah acepte todo y el propósito principal es entrar en el paraíso, inshallah. Amén, amén, que así sea. La verdad, muchísimas gracias por su conversación, por
habernos explicado todo con respecto a su trayectoria. Alhamdulillah que tuvimos esta oportunidad de hacer esta entrevista, inshallah, que se puedan hacer muchísimas entrevistas en el futuro, que nos puedas brindar muchísimo más de tu conocimiento. La verdad estoy muy agradecida por este espacio, por brindarnos tu enseñanza en este espacio. Que Allah te recompense con todo el bien, por todo el bien que estás haciendo, que has hecho y que Esta te entrevista, bendiciones. vamos a llamarla, mi experiencia con el Dawa 2. El libro número 1 es el Berea. Claro, la idea es que la gente benefician de la experiencia de uno. Inshallah, muchos predicadores van a aprender y van a hacer mucho más trabajo del trabajo que nosotros hicimos, inshallah. Inshallah. Sí, esa es la idea, que sea un ejemplo para muchos y que siga y sea siendo constante este trabajo de la prédica del Islam. Muchísimas gracias, doctor Gracias. Ahmad. Gracias que Que Allah Allah lo diga. recompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.